Buenos días. Días. Bien, buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Vamos a Buenos días, profesora. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, ¿listo? ¿Me recuerda, por favor, alguien en qué pregunta quedamos? Estábamos haciendo la retroalimentación de la tarea que había quedado para Semana Santa. Y según yo, quedamos en la explicación sobre ecosistemas. ¿Alguien me confirma eso? Es decir, en la 87, pregunta sí, número señora. 87. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a compartir para que continuemos. Entonces ya habíamos explicado la parte de que la ecología, ¿cierto? Se encarga entonces del estudio de los ecosistemas, donde básicamente decimos, bueno, aquí la preocupación es no solamente conocer el aspecto de los seres vivos, sino también la manera en la cual nos mantenemos con vida, ¿cierto? Que sería como el medio físico, esas condiciones que nos permiten la vida a través de algunos factores abióticos como el agua, el aire, el suelo, no tienen vida, pero específicamente son súper importantes para lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vida de cada uno de los seres vivos, ya sean plantas o animales, ¿cierto? Entonces, específicamente vamos a ir a la 88. Recuerden cuál es la dinámica, yo voy leyendo, ustedes van escribiendo en el chat la respuesta a medida que yo voy escribiendo el número de la pregunta. Entonces, tenemos para aquí, para la 88, los ecólogos han establecido diferentes niveles de organización de los seres vivos, el nivel en el cual diversas poblaciones conviven y se relacionan en el mismo lugar recibe el nombre de. Entonces, por favor, regálenme su respuesta en el chat. Entonces, ¿cómo se llama ese nivel de organización en el cual se reúnen diversas poblaciones, ¿no? La clase pasada también yo les mostraba un esquema y les explicaba un poco acerca de esos niveles de organización de los seres vivos, básicamente, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay unos niveles que tienen que ver con, digamos, constitución de la materia, ¿cierto? Partículas, átomos, moléculas. Y luego empezamos a hablar entonces de los seres vivos a partir del nivel de organización de las células, ¿cierto? Y que esas células se agrupan para formar tejidos y que esos distintos tejidos entonces se agrupan para formar órganos, ¿cierto? Que asimismo esos órganos generan lo que conocemos como sistemas o aparatos y esos sistemas entonces se unen en lo que sabemos que es un organismo. Luego hablamos de que cuando ese organismo o ese individuo, ¿cierto?, pertenece a la misma especie e interactúa con individuos de su misma especie, hablamos de poblaciones, ¿cierto? Cuando son especies distintas, por ejemplo, los perros, las plantas, los humanos son seres vivos distintos, hablamos de una comunidad. Cuando se reúnen distintas comunidades, ¿cierto? A partir también de tener en cuenta las condiciones climáticas, las condiciones del medio, agua, sol, viento, suelo y demás, hablamos de ecosistemas. Y esos ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres, entonces nos vamos a encontrar en lo que conocemos como biosfera. Entonces, bueno, acá dicen ustedes que el nivel en el cual diversas poblaciones conviven y
se relacionan en el mismo lugar, recibe el nombre de ecosistema. ¿Listo? Bien. Esa es específicamente. Número 89. Entonces dice la número 89 que los factores abióticos constituyen el espacio o medio físico habitado por los seres vivos. Algunos de los ejemplos de componentes abióticos, recuerden que significa que no tienen vida, son. Entonces, ¿cuáles serán? Es que alguien ha echado su posible respuesta. ¿Será la temperatura del agua y la luz? ¿O serán los animales y las plantas? ¿O será el ser humano? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, ahí en el chat. Me voy contando. Y las recuerden que estamos hablando de factores abióticos, no tienen vida. Los factores abióticos constituyen el espacio o el medio físico, las condiciones, no tienen vida. Entonces, ¿cuáles de esos ejemplos específicamente que no tengan vida? ¿Listo? Entonces, bueno, ahí fue mejorando la respuesta, ¿cierto? La respuesta correcta acá, entonces es la A, la temperatura, el agua y la luz, porque si hablamos de animales y plantas, estamos hablando de seres vivos específicamente, ¿cierto? El ser humano ya sabemos que también es un ser vivo, somos seres vivos, ¿cierto? Y pues esta opción entonces no entra. La temperatura, el agua y la luz hacen parte de las condiciones del medio físico, ¿cierto? Y no tienen vida, obviamente, pero son importantes para el mantenimiento de la vida. Número 90, entonces. Tenemos un grupo de individuos de la raza humana que habitan en un mundo de Bogotá son considerados que están considerados una especie, una población, una comunidad o algo que son correctos. ¿Qué pasó? Me hace que somos, bueno, cada vez menos, no solo hay 7. Pues no la escuché nada. No se lo escucha bien, profe. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más. Entonces, aquí tenemos, muy bien, para la 90, igual escribieron ahí en el chat. No puedo escuchar, escribieron ahí en el chat la respuesta muy bien. Entonces, A y B son correctas, ¿listo? Entonces tenemos que un grupo de individuos de rana sabanera que habitan en un humedal de Bogotá son considerados entonces tanto una especie, ¿cierto? La rana sabanera, como una población, que está diciendo que están en un grupo. Entonces, cuando hay individuos de la misma especie que están formando un grupo, sabemos que es el nivel de población. ¿Listo? Entonces la 90 sería la D. Vamos con la 91. Entonces dice, en nuestro planeta hay gran diversidad de ecosistemas que en su conjunto constituyen lo que se denomina. Es decir, un tronco se reúne todos esos ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres, como lo que explicábamos en la clase anterior. Se reúnen en ese nivel que se conoce como comunidad, o se reúnen en ese nivel que se conoce como biosfera, o se reúnen en algo que se llama el globo terráqueo o ninguna de las anteriores. Por favor, escriban en el chat la respuesta. Solo 2 propusieron su respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pilas acá. Ese nivel donde se reúnen los ecosistemas se conoce como biosfera, ¿listo? Que es lo mismo que llamaríamos planeta
pero aquí, por ser el estudio de la biología, hablamos de que es un espacio donde se mantiene la vida, ¿listo? Biosfera, un espacio donde se mantiene la vida. Entonces, la 91, la respuesta correcta es la B, ¿listo? Número 92. Dice, escoge la forma correcta de representar la organización externa de los seres vivos de menor, es decir, digamos, en una organización de cómo sería el primer nivel a mayor nivel, cómo sería el máximo nivel. Entonces, ¿cuáles serán esos niveles de organización? Individuo, población, comunidad, ecosistema, o individuo, comunidad, población, ecosistema, o individuo, población, ecosistema, comunidad, o individuo, comunidad, ecosistema y población. Le dice, va una respuesta. Listo, entonces tenemos individuo, recuerden que sería un primer nivel, específicamente ahí estarían, pues hasta el momento todas, ¿cierto? Pero recuerden que cuando se unen varios individuos de la misma especie se forma una población, ¿listo? Población, es decir, que ahí inmediatamente descartamos la B y la C, estamos entre la A y la D, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Cuando se reúnen entre la A y la C estamos, ¿listo? Entonces, cuando se unen poblaciones distintas, ¿cierto? Es decir, ya individuos de especies diferentes, el siguiente nivel es una comunidad, ¿listo? Y finalmente, cuando hablamos de que hay seres vivos y unas condiciones del medio físico, la temperatura, el agua, la luz, el suelo, entonces estamos hablando de un ecosistema. Respuesta correcta, la A. ¿Listo? En la 92, respuesta correcta, la A. Ahora vamos por aquí a hacer una pequeña pausa con las respuestas para hacer un poco de explicación. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? En nuestros ecosistemas, ¿cierto? Esos seres vivos empiezan a interactuar, se tienen que relacionar, ¿cierto? Digamos que esa es una característica también importante de los seres vivos. Sabemos que no hay una manera de subsistir en solitario, en quedarnos, por eso surgen entonces los niveles de población, comunidad, ecosistema, biosfera, ¿cierto? Porque hay una relación todo el tiempo entre los seres vivos, a nivel de humanos, a nivel de animales, ¿listo? A nivel de plantas y su medio. Entonces, se generan dos tipos de relaciones que estudiamos en biología. Una son las relaciones intraespecíficas que se dan entre individuos de una misma especie, es decir, que se dan en poblaciones. Son individuos que pertenecen a una misma especie y que entonces necesitan generar algún tipo de relación, ¿listo? Entonces, en las relaciones intraespecíficas, por ejemplo, encontramos la competencia, ¿cierto? Entonces, acá en un ejemplo dice, como los gallos pertenecen a la misma especie, que luchan por conseguir a las hembras, por mostrarse mucho más macho, ¿cierto? Mucho más fuerte y poder entonces generar su proceso de reproducción. No son la única especie, ¿cierto? Entonces tenemos especies distintas que hacen un tipo de competencia, por ejemplo, por el territorio, por ejemplo, por la alimentación, no solamente por mecanismos de reproducción. Entonces, entre ellos se atacan, aunque pertenezcan a la misma especie, para poder, de alguna manera, quedarse con el territorio o poder tener ventajas en procesos de alimentación, ¿listo? Eso sería una relación de competencia a nivel intraespecífico porque es entre individuos de la misma especie. Pero asimismo, cuando hablamos de individuos de una misma especie, pues pueden haber asociaciones, ¿cierto? Es decir, cómo formamos un grupo para poder ayudarnos, poder convivir y poder subsistir todos. Entonces, por ejemplo, hay asociaciones que se conocen como asociaciones familiares, ¿cierto? Las familias de monos y aves que cuidan a sus crías en diferente
sentido, ¿no? Entonces están los monos y ellos cuidan a los monos chiquitos, los protegen, los limpian, los consienten, ¿cierto? Entonces es una asociación familiar. Lo mismo sucede con las aves, entonces las mamás aves, ¿cierto? Se encargan en unos primeros estadios de la vida de las aves de alimentarlos directamente mientras les enseñan a volar, mientras les enseñan cómo ir a conseguir su alimento. Entonces esa es una asociación intraespecífica porque es entre individuos de una misma especie, ¿cierto? Que lo que hacen es ayudarse, educarse, enseñarse básicamente, ¿listo? También entonces hay asociaciones coloniales, estatales y gregarias, ¿listo? Entonces, por ejemplo, las que tienen que ver con coloniales es porque forman colonias, es decir, que son algunas asociaciones que se reúnen un montón de individuos de la misma especie para poder subsistir. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Son los corales. Ellos viven juntos y eso les permite que protegerse a ellos mismos, ¿cierto? Y generar unos procesos biológicos, pues, mucho más fáciles para ellos en grupo que si estuviesen por separado. Otra, entonces, son las estatales, como lo que tiene que ver con las hormigas. Ellas tienen una jerarquización, ¿cierto? Entonces, hay unas hormigas, por ejemplo, que se encargan de llevar las hojitas, otras que entonces se encargan de ir organizando la parte de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas hojas? ¿Cierto? Entonces, hay como una jerarquía, por decirlo así. Entonces, ellas tienen unos líderes y tienen unas hormigas que son trabajadoras. También, por ejemplo, sucede con las abejas, ¿no? Entonces, son asociaciones estatales porque hay una jerarquía. Y finalmente, en las asociaciones gregarias, que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas que se mueven en conjunto. Aquí hay un ejemplo con los peces, pero también habrían algunos tipos de especies, ¿cierto?, que serían gregarias. Entonces, ellas se desplazan en algunas épocas del año para conseguir su alimentación o para conseguir un territorio con una temperatura mucho más adaptable, ¿cierto?, para sus condiciones. Entonces se vuelven gregarias porque se desplazan en grupo, en conjunto, buscando precisamente esa protección, ¿listo? Entonces son intraespecíficas, estas de las cuales acabamos de hablar, porque son entre individuos de la misma especie. Ahora, el segundo tipo de relaciones, entonces, son las relaciones interespecíficas. Son interespecíficas cuando hablamos de individuos de especies distintas, ¿listo? Y entonces aquí encontramos también la competencia, pero entonces básicamente es una competencia, por ejemplo, también puede ser por territorio, también puede ser por alimento, pero ¿cuál es la diferencia? Que es entre especies distintas. Entonces el ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, los buitres y las hienas compiten por el mismo tipo de alimento, ¿cierto? De alguna manera ambos serían carroñeros en este caso. Entonces, ellos que hacen competir entre ellos son de especies distintas y por eso se menciona que es una relación interespecífica, ¿listo? La segunda, entonces, sería lo que se conoce como el comensalismo, ¿cierto? Donde en el comensalismo hay de alguna manera también uno que se beneficia del otro sin afectarlo directamente. Entonces, por ejemplo, los peces rémora, que son unos peces más pequeñitos, que utilizan a los tiburones como transporte. Entonces, claro, por la protección de ese pez que es mucho más grande, esa especie que es mucho más grandota, ¿cierto? Lo que hacen ellos es que van ahí pegaditos y lo utilizan para poder transportarse y tener un mecanismo de protección frente a otras especies que puedan llegar a comérselos, básicamente. ¿Listo? La tercera sería entonces la depredación. En una depredación, pues hay un depredador, ¿cierto? Es decir, hay un victimario y hay una víctima. Entonces, por ejemplo, el camaleón que captura a una presa con su lengua fácilmente, ¿cierto? Entonces él se vuelve un depredador. No es el único, hay un montón de depredadores en la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, el león es un depredador, bueno, las leonas que son también específicamente quienes cazan el alimento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellas se vuelven depredadoras, se consumen fácilmente a otro tipo de especie, ¿listo? La número 4 es el mutualismo, que tiene que ver con, oiga, usted me da, yo le doy, convivimos juntos, nos ayudamos, por eso se llama mutualismo, es una subsistencia mutua, ¿listo? Entonces acá tenemos como, por ejemplo, un líquen al que el alga proporciona el alimento y el hongo la humedad. Entonces se están ayudando, conviven ayudándose. Esa es una relación entre especies distintas, un líquen que sería específicamente una planta y un hongo, ¿cierto? Y entonces lo que hacen
es ayudarse para lograr subsistir y convivir. ¿Listo? Ahí nadie se ve afectado. Y finalmente el parasitismo. En el parasitismo sí hay alguien que se ve afectado. Entonces hay una especie que se aprovecha, se convierte en parásito, se aprovecha. Entonces él fácilmente puede ser invasor, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la garrapata. La garrapata chupa la sangre para poder alimentarse. Y entonces hay garrapatas, por ejemplo, en las reses, en los perros, ¿cierto? Y de nada les sirve a esas especies, antes es súper incómodo, entonces se vuelven un parásito, porque ahí no hay una ayuda, pero pues esos parásitos lo que hacen es que se mantienen dentro de un organismo, absorbiendo ya sea su alimentación, su energía y demás, aprovechándose de una especie distinta, ¿listo? Por eso son relaciones interespecíficas. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. No, señora. Listo, entonces vamos con las siguientes preguntas. Entonces vamos con la número 93. Ya saben, vamos escribiendo la respuesta que pusimos o que consideramos en el chat. Entonces, yo la voy leyendo. La número 93 dice, entre los miembros de las diferentes especies que forman un ecosistema, se establecen relaciones que se denominan, ¿cómo se denominarán? Si son las que están formando un ecosistema. Número 93. Entre los miembros de diferentes especies, pilas, ahí mismo está diciendo ya algo. Entre los miembros de las diferentes especies que forman un ecosistema, se establecen qué tipo de relaciones: intraespecíficas, relaciones de especie, interespecíficas o ninguna de las anteriores. Pilas porque acabo de explicar algo, ¿no? Entonces yo les decía, vean, las relaciones que existen son intraespecíficas e interespecíficas. Esas son los dos tipos de relaciones que existen. ¿Listo? Intraespecíficas significa que son entre individuos de la misma especie. Entonces, gallos que luchan entre ellos para poder reproducirse. Monitos que cuidan a sus crías, ¿cierto? Para enseñarles, para cuidarles y demás. Son de la misma especie. Interespecíficas son de especies distintas, especies diferentes, que lo que hacen entonces es, puede ser competir, puede ser depredarse, pueden ser ayudarse mutuamente, lo importante es que son de especies distintas. Entonces pilas porque acá dice, entre los miembros de las diferentes especies, está hablando de especies distintas, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llaman? Pilas. C, ninguno puso esa opción, ninguno de los pocos que respondieron ahí. Entonces, interespecíficas. Interespecíficas porque tienen que ver con especies diferentes. ¿Listo? Número 94. Los siguientes son ejemplos de relaciones interespecíficas. Pilas. Interespecíficas. Es decir, entre individuos de especies distintas. Mutualismo, parasitismo y competencia. Depredación, comensalismo y amensalismo. ¿Listo? A y B son correctas, ninguna de las anteriores. Entonces ahí haría falta, por ejemplo, que hubiesen investigado lo que tiene que ver con amensalismo, ¿no? El comensalismo es muy similar efectivamente a la depredación. Pero pues recuerden que yo les dije, ustedes sabrán cosas que tienen que ir averiguando. Entonces, por ejemplo, el amensalismo tiene que ver con el hecho de impedir, por ejemplo, la germinación o el crecimiento de algunas especies, sobre todo vegetales, ¿no? Listo, muy bien, entonces. La respuesta correcta es la C. A y B son correctas. Todas estas son ejemplos de relaciones interespecíficas porque se dan entre individuos de especies distintas. ¿Listo? Número 95. La relación recíproca positiva, pilas con eso, es recíproca, o sea, es un toma y dame, básicamente. Estaba en la oficina. Ay, sí, por favor. La relación recíproca positiva que se da entre individuos o poblaciones de dos especies distintas.
de las cuales ambas se benefician, ¿cierto? Es una relación donde uno le ayuda al otro, se ayudan, aunque sean de especies distintas, para poder convivir. Entonces es denominada como depredación, parasitismo, mutualismo o competencia. Listo, tengo 2 respuestas por ahora en el chat, no más. El resto no sé si es que no hizo la tarea. Acuérdense que esta era la que era de Semana Santa que no hemos terminado de retroalimentar. Entonces, mutualismo, ¿listo? Mutualismo específicamente. Es mutuo, es una ayuda mutua. Ay, que son especies diferentes, sí, nos podemos ayudar, ¿cierto? Lo hacemos, por ejemplo, entre plantas y humanos. Entonces, nosotros entregamos dióxido de carbono, ellos nos devuelven oxígeno específicamente, ¿listo? Número 96, número 96. Dice, algunos corales alojan pequeñas algas dentro de su cuerpo que aportan productos para la nutrición del coral y este aporta a los elementos para la nutrición de las algas. Entonces, ese es un ejemplo de ¿qué? De parasitismo, de mutualismo, depredación o competencia. Pilas con la situación. Está diciendo, hay unos corales que alojan unas algas dentro de su cuerpo que aportan unos productos para ayudar a la nutrición de sus corales, ¿cierto? Y ese mismo entonces aporta para la nutrición de las algas. ¿Qué tipo de relación es? Listo, tengo 2 respuestas por ahora. Listo, entonces muy bien, mutualismo, ¿cierto? Se están ayudando. Entonces, respuesta correcta, B. Se están ayudando. Listo, entonces aquí, para poder hablar un poquito acerca de qué es la cadena alimenticia, qué es la cadena trófica, ¿listo? Se le conoce de varias maneras. Entonces podemos hablar de cadena alimenticia o cadena trófica. Entonces les voy a mostrar un videíto. Permítanme por acá. Lo abro para poder reproducirlo. Préstenle atención. Es una explicación sobre qué es la cadena alimenticia o cadena trófica. Permítanme. ¿Te imaginas que pudieras lograr este 2022 si hablaras inglés fluido? Si la respuesta es sí, en Open English está... Por acá. Ya comparto pantalla y sonido. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comes y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial, realmente me gustó mucho, pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león. Y de pronto, el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho eso? Quizás tenga algo que ver con eso que la maestra nos explicó el otro día sobre lo que comen los animales, ¿no? Eso que llamó redes tróficas. Ustedes ya estudiaron que las plantas fabrican su propio alimento y que por eso se las llama productores. Ahora bien, tanto nosotros como los animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasto o hierba y otros cazan animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento, por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez 3 grupos. Los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales. Los carnívoros,
que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes. Y finalmente tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora, que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y el león, al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno, y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, les saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. ¡Uy! Eso me dio hambre. Suscríbete para ver más videos. Listo, entonces básicamente, ¿cierto? Nos hacen una explicación muy sencilla de qué es una cadena alimenticia. Entonces se llama cadena alimenticia específicamente porque hay un orden, ¿cierto? Hay una organización. Entonces hablamos de que hay niveles tróficos. El primer nivel, entonces, específicamente es al que pertenecen las plantas. Se conocen como productores. ¿Por qué? Porque ellos fabrican su propio mecanismo de obtención de energía, ¿cierto? Entonces, ellos, de alguna manera, hacen su propio proceso de nutrición a través de la absorción de nutrientes y de agua, de acuerdo a las raíces, ¿cierto? Específicamente. Entonces, se conocen como productores. Ya luego, en un segundo nivel, empezamos a hablar de consumidores, ¿cierto? Pero esos consumidores, entonces, específicamente, esos consumidores también van a tener una clasificación, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, consumidores de primer orden, que serían lo que llamamos herbívoros, porque son especies animales que se alimentan de plantas, ¿listo? Herbívoros. Ya luego hablamos entonces de consumidores de segundo orden, que serían los carnívoros. ¿Por qué? Pues porque se alimentan de carne. O sea, ¿de quiénes? De los herbívoros, ¿cierto? Digamos que por eso se llama una cadena. Se va generando un orden. Y luego tenemos entonces a los consumidores de segundo orden, ¿cierto? Que serían entonces de tercer orden, perdón, que serían entonces los omnívoros. Tenemos la capacidad de alimentarnos tanto de la parte de plantas, ¿cierto? O de hierbas, de vegetales, como de carne, ¿cierto? Tenemos esa facultad. Entonces, bueno, por aquí habían un par de preguntas. Espérenme, vuelvo y comparto esto frente a nuestro módulo. Ahí ahora se me cogió esto. Entonces vamos con la pregunta número 97. Y nos dice, los cedros y eucaliptos son capaces de elaborar su propio alimento. Según lo anterior, se puede afirmar que en una red trófica, es decir, una cadena alimenticia, estos organismos cumplen la función de. Entonces escriban en el chat su respuesta. ¿Significa que estos organismos son consumidores, productores, descomponedores o ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Los cedros y los eucaliptos son plantas, ¿no? Entonces son capaces de elaborar su propio alimento. Según lo anterior, entonces, ¿en qué nivel de la cadena alimenticia, de la red trófica, pues, a qué nivel pertenecen ellos? ¿Son consumidores, productores, descomponedores, gracias, o ninguna de las anteriores? ¿Y esos son los que hicieron bandera? Sí. Oh, listo. No, la conseguí coja fibra. No, ahorita no. Pero está lindo. No, diseño cada. Listo, muy bien. Entonces son productores. Listo, productores. Listo, vamos con otra preguntita. Nos queda un minuto básicamente por las 40. Entonces dice la número 98. Los consumidores, número 98, los consumidores
Primarios, pilas. Los primarios, los que están en el primer nivel de los consumidores, se alimentan solo de tejidos vegetales, por lo cual también son llamados, ¿cómo se pueden llamar también? Omnívoros, carnívoros, herbívoros o ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes en sus respuestas? En el chat. Esos que se llaman consumidores primarios, o sea, que se alimentan de vegetales, de plantas. ¿Cómo se les llama? Listo, muy bien. Herbívoros, ¿cierto? Se alimentan de vegetales, de hierbas. Por eso se llaman herbívoros, básicamente. ¿Listo? También en el video, entonces nos mencionaban un último nivel, que es lo que se relaciona con el nivel de los descomponedores, ¿no? Se me pasó ahorita mencionarlo. Entonces, a ese grupo, aquí dando de una vez la respuesta, pertenecen las bacterias y los hongos. Ellos lo que hacen es que nos ayudan a descomponer materia orgánica para fijarla también en el suelo, ¿listo? Entonces, las bacterias y los hongos son ejemplos de descomponedores. Ahí, por favor, la respuesta en la número 99 es la D, ¿listo? Las bacterias y los hongos son ejemplos de descomponedores, ¿listo? Y vamos a dejar ahí. Por favor, la próxima clase me recuerdan que quedamos en la 99, que nos hace falta trabajar la 100, de la 100 a la 126. ¿Listo? Entonces continuamos dentro de 8 días. Espero que estén muy bien, que tengan excelente día y bueno, conéctense a su siguiente clase, ¿vale? Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe, que estén muy bien. Bendiciones. Igual, muchas gracias. Buen día. Hasta Chao. luego, gracias. Hasta luego. Que estés bien.